editar y administrar. Bueno, estamos mientras esperamos que se sumen los demás. Bueno, ahí estamos con los espectadores. Estamos a Dirui. No te puedo creer. Vamos a ir preparando las cosas. Sacar los wifi de casa. Es el horario pico. Bien, tenemos dos espectadores. Los invito a que los que se vayan sumando, que vayan diciendo quiénes son acá en los comentarios. La idea es que esto arranque en 5 minutos. Bueno, estoy intentando bajar la calidad del video porque no sé qué pasa. Que supuestamente bueno, esto ya vamos a arrancar. No tengo ningún espectador, así que en 5 minutos estamos arrancando ya. Bien, hay dos espectadores. Ahí los que se suman, los invito a que se vayan presentando en el chat. Así ya vamos sabiendo quiénes estamos. Y enseguida ya estamos arrancando. Vamos a esperar 5 minutos más porque habíamos dicho 5:30. Y arrancamos. Luciana, ¿cómo estás? Somos 3. Vamos, somos un montón. Nos faltan 2 y hacemos la papi. Acuérdense que la idea de hoy claramente es explicar la última clase, pero después cuando nos juntemos por el Meet, la verdad que a mí lo que me interesa es también hablar algunas cosas del fin del cuatrimestre, para que tengan en cuenta. 2.3.1. Qué porquería esto.
Bueno. Perón, Perón. Y llegó. Un momento. Bueno, quedan 2 minutos y arrancamos. Bueno, el WhatsApp no lo voy a ver acá, así no se gustan botones. Lo reviso directamente así. No tengo datos como el este. Cero espectadores. Un espectador. Cero espectadores. Un espectador. Bueno, arrancamos entonces. Que sea lo que sea. Hoy la idea es explicar entonces la última actividad, ¿no? Supongo que a esta altura ya están manejados ya manejan el blog, pero vamos a poner el grupo que estamos arrancando por segundo. Luciana ya lo puso, que grande, Luciana. Muy bien, Luciana. Una preocupación grande con los terceros, después les voy a comentar, pero tenemos que corregir algunas cosas, si no... bueno, empezamos. Peronismo. Nosotros acá decíamos, supongo ya están familiarizados con el blog. En el blog tenemos entonces varias... tenemos cargadas ahora todas, absolutamente todas las clases de este cuatrimestre. Las clases no, las actividades, perdón. Todas, absolutamente todas. Si podemos mostrar más entradas, y ahí van a ver actividad número 1. Y estas dos no son cosas viejas, ¿no? Que las dejo porque hay algo que tienen que rendir el final y bueno, se los tengo que enviar. Entonces, ven, actividad número 1. Y si hacemos para atrás, ya tenemos las otras actividades, ¿no? Actividad número 3, actividad número 4, número 6, número 2, número 5, número 7. ¿Esto qué quiere decir? ¿Por qué marco esto? Porque a partir de este momento, que seguramente como ahora estamos terminando, estamos, como estamos terminando, seguramente muchos van a mandar mensajes preguntando, bueno, ¿cuándo es? ¿Cuándo? Profe, ¿qué trabajos me faltan? La famosa pregunta, ¿qué trabajos me faltan? Bueno, eso es importante que tomen un recuento ustedes de cuáles son los trabajos que le están faltando. Yo obviamente en la medida que pueda se lo voy a decir. Lo que pasa es que a veces me preguntan a las 3 de la mañana o en medio de una crisis en casa, ¿no? Porque obviamente el profe, como todos, estamos igual atravesando unas situaciones muy similares a las de ustedes. Entonces, acá está todo lo de este cuatrimestre, ¿no? Yo les voy a ser sincero, no, la verdad que hasta ahora hay muchos que están muy bien, otros que están ahí, poniendo el pecho, hay otros que no hicieron nada. A los que no hicieron nada a esta altura, no sé, hablemos, es complicado.
Hasta ahora no pusimos límite de cierre de entrega de trabajos, pero es probable. Pero bueno, eso lo vamos a hablar después cuando nos juntemos. Entonces, acá tienen absolutamente todas las actividades ya, absolutamente todas, las que ya no voy a enviar más nada. Y de la primera a la 3 se puede decir que hay una complejidad por la lectura de algunos textos. En todas tienen que leer obviamente, pero por las consignas. Y se puede decir que la 5, la 4, la actividad número 4, ¿no? Eh, ya me parece que la actividad 4, 5 y 6 ya hay un nivel en la 4 y la 5 sobre todo, un nivel de facilidad un poco más grande en la consigna, porque tienen que hacer un comentario en el blog o solo tienen que escribir. Hay un montón de comentarios en el blog. Yo no sé si ustedes lo estuvieron viendo. Eh, pero miren, les voy a mostrar en el blog. Hay un montón de comentarios. Todos estos son comentarios de ustedes. Y los comentarios, la mayoría están, la totalidad, están muy buenos. Muy buenos. Miren, todo esto es producción que han hecho ustedes. Falta un montón todavía. Pero miren, todavía sigo bajando y siguen apareciendo producciones de ustedes. Para los que no se fijaron, todos los comentarios están tienen una devolución, ¿no? Todos, absolutamente todos los que yo subí ya. Todos tienen una devolución, todos dicen intento retomar y leer atentamente todo lo que pusieron y tiene una devolución. Así que los que no leyeron su devolución, por favor háganlo. Y después tenemos la actividad número 7. La actividad número 7, que es la última, creo que es la más compleja de todo el cuatrimestre. Sí, porque capaz implica que algunos tengan que hacer algo que no manejan, que es lo de la red conceptual, ¿no? Yo les recuerdo a todos que si ustedes entran a la actividad número 7, ¿no? Después de leer todo, pero de última, si quieren sacarse la duda de qué va la actividad, abajo de todo tienen la actividad, ¿no? Y tienen un videito recontra cortito que no me acuerdo ni cuánto dura. Vamos a poner play sin volumen porque si no va a ser esta miniatura. No, dura bastante. Bueno, de 12 minutos. Y en este video hay una explicación de cómo hacer la actividad, que es que tengan que hacer una red conceptual. No lo vamos a aplicar ahora porque ya está ese video. Entonces ahora lo que vamos a hacer es explicar concretamente los contenidos que tenemos para esta materia. Para esta materia, no, para la clase de hoy. Entonces, nosotros habíamos visto 3 tipos de estados, ¿no? Yo voy a usar, que en el video anterior, el Paint porque me parece que es el más fácil, no es el mejor, pero bueno. 3 tipos de estado. El estado oligárquico, ¿no? El estado democrático popular, no, perdón, el estado democrático liberal, ¿no? Y el último, el estado democrático popular. Estos son los 3 tipos de estados que vimos. Y a cada uno le corresponde, ¿no?, un tipo de gobierno diferente. Es decir, que la diferencia es que en cada uno de estos 3 tipos de estado gobierna un sector político y de clase diferente, ¿no? Entonces, la primera cuestión, vamos a señalar entonces quiénes son los que tienen el poder, los que gobiernan en cada uno de estos tipos. Bueno, en el primero gobiernan los sectores de la oligarquía. El gobierno de la oligarquía, por eso le ponemos estado oligárquico para que no haya confusión. El segundo es el gobierno de la Unión Cívica Radical, ¿no? Así, los radicales. Y el tercero es un gobierno que va a ser liderado por un movimiento político llamado peronismo. Y este cuadro lo vamos a dejar acá porque después lo vamos a completar, ¿no? Porque no solo me interesa que ustedes sepan
quiénes son los que gobiernan, porque este no es el dato más importante de los tres tipos de Estado. El dato más importante de los tres tipos de Estado es qué sectores sociales están incluidos dentro del Estado, ¿no? El Estado, ¿no? Es esta maquinaria a través de la cual nos gobierna, ¿no? O administra un país y un territorio. Bueno, ese Estado incluye y excluye. Incluye a sectores sociales, ¿no? Y excluye a otros sectores sociales. Entonces, la pregunta que, aparte del cierre que vamos a dar hoy, ¿no? Que lo vamos a retomar al final, es en cada uno de estos tipos de Estado, de qué sectores sociales se incluyen y cuáles se excluyen, ¿no? Porque acá está la causa principal de por qué nosotros vemos diferentes tipos, vemos la historia como diferentes tipos de Estado, ¿no? Acá está la cuestión de por qué nosotros sostenemos de que el Estado argentino, que como lo conocemos hoy en día, tiene como base estos tres tipos de Estado. Hola Suárez, hola Luis, hola Bordón. Somos 8, cada uno ponga su nombre y curso por fin. Laura, tercera. Buenísimo, somos 10. Tenemos 2 equipos para Papi. ¡Vamos! Entonces, va Papi Fútbol, puede ser, en cualquier momento podemos hacer un cancha 11. Entonces, vamos a ver, suponiendo que obviamente todo esto es mejor si lo hubiéramos explicado en clase, igual que a todos tuvieron sus videos, sus explicaciones, que obviamente después fortaleceremos, pero hemos trabajado ya estos dos. Entonces hoy nos vamos a meter por esto. Entonces, para meternos con esto quiero arrancar por una cosa importante, ¿no? Y esa cosa importante es esta. ¿Por qué? Fíjense que estos dos tienen un nombre similar. ¿Por qué similar? Bueno, porque los dos le ponemos el mote de Estado democrático, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? ¿Que este no es democrático? Y sí, concretamente sí. ¿Por qué? Porque nosotros tomamos que la democracia es un sistema en donde el pueblo tiene algún tipo de intervención y deliberación. Y lo particular, ¿no? Lo característico del Estado oligárquico, la verdad, no es la democracia, sino todo lo contrario. Es el fraude electoral y la represión. ¿Esto quiere decir que en estos periodos no hay fraude electoral y no hay represión? Represión sí, porque todo Estado reprime, hasta el Estado más lindo y más bonito. Todos los Estados reprimen. Pero a marcar, lo importante a marcar, en diferencia a este, es que acá sí hay democracia. Puede haber una democracia que tenga algún tipo de falencia. Claramente todas las democracias tienen falencias, pero hay un sistema limpio y claro de cómo elegir a los que nos gobiernan. El Estado Democrático Liberal, acá pone Estado Democrático, ahí lo pongo bien, el Estado Democrático Liberal nace con la Ley Saspeña, y el Estado Democrático Popular toma la Ley Saspeña y vamos a ver que la va a profundizar la Ley Saspeña. Es decir que, y ahí vamos entonces a la palabra que tienen de diferente. Yo les decía, los dos son estados democráticos. Pero ¿cuál es la diferencia que tienen uno con el otro? Bueno, la diferencia es que uno le vamos a dar el mote de liberal. ¿Por qué? ¿Porque la UCR es un movimiento liberal? No, porque estamos hablando de un Estado democrático a secas, ¿no? Con un concepto clásico de la democracia y sobre todo de cómo nace la democracia liberal, que el liberalismo es una corriente política europea, que es una corriente política que propicia la participación de algunos sectores, principalmente, llega a las clases medias y de los varones, ¿no? Entonces, y acá vamos a poner un Estado democrático popular. ¿Por qué? Y porque en este Estado democrático ya hay nuevos sectores que se incluyen. ¿Bien? Entonces ya vamos respondiendo a esto, ¿no? ¿Qué sectores se incluyen y se excluyen? Hay nuevos sectores que se incluyen en el voto y en la participación. Porque atrás de todo esto está algo que nos atraviesa a todos, aunque les guste o no nos guste, todos tenemos algún tipo de participación política. Algunos será mínima, con el hecho de ir a votar, otros
tendrán más participación política, pero mientras veamos una sociedad estatal, todos tenemos algún tipo de participación política. ¿Vamos bien hasta ahí? Ahora está explicando los TP viejos del nuevo TP. Estoy haciendo un cierre, una explicación general y voy a explicar en uno. Bueno, entonces nos vamos a meter, como les decía, ya directamente a este tipo de Estado, al Estado Democrático Popular, al Estado Peronista. Yo lo que voy a hacer es, voy a empezar explicando, empezar y terminar explicando a partir de lo que ustedes tienen en el blog, así los voy ordenando a partir de eso. Entonces, nosotros arrancamos y la primera parte nos habla de que este recorrido histórico, ¿no?, que hicimos de los tipos de Estado termina en el periodo 46-55, que es el momento en que gobierna el primer y segundo gobierno peronista. Y les decimos que acá cambian tres cosas principales. Cambia la relación entre el Estado y la sociedad. Primer punto a marcar de particularidad de este Estado. ¿No? La otra cosa que dicen que cambia, que decimos que cambia, es la intervención del Estado en la economía, ¿no? Entonces acá tenemos otro punto importante a señalar de este Estado, ¿no? Es el Estado y su intervención en lo económico. Bien. Otra cosa que decimos que cambia es la legislación social y laboral. What the fuck? Bueno, perdón. ¿Qué quiere decir esto de legislación social y laboral? Bueno, estamos hablando de que el Estado básicamente va a garantizar nuevos derechos, ¿no? Derechos sociales. Y este mismo, ¿no?, esta misma descripción de que el Estado garantice nuevos derechos también nos sirve para hablar del último punto, que es la reformulación política del Estado, ¿no? Pero sí vamos a señalar algo muy importante, que es que el Estado peronista va a implicar un nuevo tipo de relación entre el Estado y los sectores populares. Bien, entonces hasta acá son los puntos en los cuales nos vamos a explayar, que es en realidad lo que se explaya la clase. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, vamos a empezar entonces a explicar de a uno, ¿no? Seguimos, pero antes de explicar eso, entonces la introducción de la clase nos dice que esto es lo que cambia. Bueno, perfecto, esto es lo que tenemos que dejar entonces en el tintero. Ahora, antes de arrancar a explicar cómo cambia esto durante el 46 al 55, durante el peronismo mientras gobierna, decimos, bueno, pero antes vamos a hablar de cómo nace el peronismo, ¿no? De una historia breve del peronismo. Y esto es muy importante, ¿saben por qué? Porque de la manera en que nace un gobierno, de alguna manera eso delimita a cómo va a funcionar ese gobierno y cómo va a transformar el Estado. Entonces, por ejemplo, si el Estado oligárquico nació de la derrota del federalismo, de la derrota del Paraguay, de la derrota de los gauchos y los indios, entonces no podemos pedir que el Estado oligárquico después sea un Estado inclusivo, porque todo lo contrario, lo que está haciendo es delimitar quienes quedan por fuera de ese proyecto del Estado. Entonces claramente el Estado oligárquico va a ser un Estado mucho más pequeño y elitista. A su vez, el Estado democrático liberal, es decir, el Estado liberal que nace de una lucha social de los clase media, claramente va a nacer con una perspectiva de amplitud mucho más grande, y sobre todo para los sectores medios, que fueron los que se opusieron al régimen oligárquico, intentando incluirse ellos mismos como actores políticos, mientras la oligarquía los excluía
a pesar de ser una clase media que tiene un ingreso cultural, entre comillas, y económico que le permitiría participar del Estado, siempre desde la óptica de la oligarquía, ¿no? Y el Estado peronista va a surgir, ¿no? Claramente condicionado por lo siguiente. Y vamos a señalar los puntos, no vamos a leer todo esto, vamos a señalar qué es lo importante del surgimiento de su origen del peronismo. Bueno, primero, que el peronismo nace a partir de un golpe de Estado en 1943, ¿no? Nosotros hay una parte de la historia que no vimos, porque con fondo doble se escucha. No, es la voz robótica porque es el micrófono que tengo. Perdón. Estaba solo para unos, estoy leyendo lo que me plantean ustedes, estaba solo para unos pocos, sucede tal cual. Se escuchan dos voces. Capaz es la voz de mis hijos que están gritando afuera. Entonces, seguimos. Acá el Estado, entonces, ¿cómo nace el peronismo? El peronismo nace después de un golpe que es el golpe de 1943. Y acá hay algo que señalar que es importante, que hay una parte de la historia que nosotros la salteamos porque si no se hace demasiado engorroso y yo lo quiero que vean los tipos de Estado, que es un periodo que se conoce como la década infame, ¿no? La década infame, les voy a poner de paso un video para si alguien quiere profundizar ese tema, si es que internet me deja. La década infame es un periodo, ¿no? Que va de 1930 a 1943. Fíjense, esto es una lectura. Yo lo incluyo hasta acá tienen otros que lo incluyen hasta 1945. ¿Vieron? Entonces, hay muchos que lo incluyen en diferentes periodos. Fíjense como acá tenemos dos videos que hablan de dos periodos diferentes. Lo importante es de señalar es que esta década infame ahí se inicia en 1930 con el derrocamiento del gobierno de Irigoyen. Y va a terminar cuando un periodo que se inaugura después del derrocamiento de Irigoyen, donde vuelve el fraude electoral, donde hay gobiernos militares, donde vuelve la represión, termine cuando en el 45 se convoquen nuevamente elecciones. En medio de todo esto, en el 43, ¿no? En 1943, hay un nuevo golpe de Estado en esta década infame, y este golpe lo va a realizar un grupo que se llama el GO, ¿no? Grupo de Oficiales Unidos. Y este Go es un grupo bastante heterogéneo. A nosotros lo que nos interesa del Go es que en el Go va a estar la figura de Perón, ¿no? Durante el gobierno del Go a Perón se le da dos cargos, el de vicepresidente y el de la Secretaría de Trabajo y Previsión. Que mandarlo a la Secretaría de Trabajo y Previsión a Perón era básicamente como decirle anda a servir el café, porque la Secretaría de Trabajo y Previsión, como lo dice su nombre, era una secretaría, no un ministerio, o sea, un lugar que maneja pocos recursos, que tiene poca capacidad de intervención en la vida social. Y aparte, solo se encargaba de algunos problemas laborales y de previsión laboral, siempre en función de apoyar a las patronales que a otros sectores, ¿no? Entonces, la Secretaría de Trabajo y Previsión, Perón comienza a generar una revolución política dentro del Estado. ¿Por qué? Porque la lectura de Perón es que, y acá voy a leer textualmente lo que pusimos, ¿no? Con la convicción de que el otorgamiento de un mayor bienestar para los trabajadores evitaría que estos se volcaran hacia las ideas revolucionarias o comunistas, es decir, Perón sostenía, si los trabajadores luchan por derechos y nosotros los reprimimos, ¿no? Los golpeamos, los encarcelamos, esa lucha no se va a apagar, sino absolutamente todo lo contrario, va a volver cada vez más fuerte, ¿no? Estamos hablando de un Perón que está viendo lo que pasó en la Revolución Rusa, lo que está pasando en revoluciones por todo el mundo. Entonces, por esto, lo que plantea Perón es que hay que impulsar una serie de reformas que le otorguen a los obreros importantes derechos y beneficios.
Pero ¿cómo? ¿No estamos en contra de los derechos de los obreros? No, para nada, decía Perón. Nosotros estamos en contra de que los obreros, en todo caso, planteen un quiebre de las instituciones. Pero si las instituciones no los toman en cuenta, entonces claramente los obreros van a plantear un quiebre de las instituciones. Entonces, con esta premisa, Perón lo que hace es, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, otorgar algunos de los derechos que fueron los más peleados por la clase obrera desde el principio del siglo XX, como las vacaciones pagas, los aportes jubilatorios, la restitución de la jornada de 8 horas, el pago de aguinaldo, las asignaciones familiares, es decir, si vos sos trabajador y tenés hijos, que la patronal, ayudada por el Estado, te tenga que pagar un pequeño plus, y el derecho a que se puedan organizar en sindicatos. Todo esto el Perón lo hace desde la Secretaría de Trabajo y Previsión antes de ser presidente y ser gobierno, ¿no? Durante el gobierno militar que se inició en 1943. Entonces, el peronismo, antes de ser peronismo, antes de ser un movimiento político, ya es en sí una relación entre un militar que ha seguido al poder por un golpe, pero que empieza a tener otro tipo de relación con los trabajadores. Los trabajadores empiezan a ver de que este tipo es garantía de lograr muchos derechos por los cuales venían peleando hace muchísimo tiempo. Entonces, ¿esto qué pasa? ¿Esto qué genera? Bueno, esto genera que finalmente Perón, que en un principio se había planteado todo esto para luchar contra las ideas revolucionarias, comunistas, socialistas, termina siendo acusado de comunista, ¿no? Sus propios camaradas militares lo acusan de comunista. ¿Y qué hacen? ¿No? Lo acusan de comunista porque dice que le está dando demasiado poder a los trabajadores. Entonces las acusaciones llevan a que Perón vaya detenido, y lo llevan detenido a Perón. Y entonces acá la detención de Perón genera uno de los hechos más importantes de la historia argentina, que es el 17 de octubre de 1845. Y vamos a pasar un videito muy cortito para ver qué es lo que pasó en esta fecha. La avenida Mitre, en el barrio de Avellaneda, se encuentra repleta de manifestantes. Elevan carteles improvisados y se dan fuerza con cantos y gritos a favor de Juan Domingo Perón. Los trabajadores imparables cruzan el riachuelo como sea para llegar a Plaza de Mayo. El hombre por quien el pueblo clama es trasladado desde la isla Martín García, en donde se encuentra preso, hacia el hospital militar. Hay clima de confusión y aunque Perón ha sido obligado a renunciar a sus cargos y aparentemente está preso, realiza llamadas, recibe a políticos, a funcionarios civiles, una delegación obrera. Pero nadie puede asegurar si está internado, detenido o en libertad. En la calle la multitud utiliza cualquier medio para llegar a la plaza. Lo hace a pie, en autos, camiones, colectivos o tranvías. Algunos negocios cierran sus persianas por temor y muchos vecinos se recluyen desconfiados en sus casas. Hombres y mujeres de clase media y alta, desde los balcones porteños, sin comprender demasiado, contemplan atónitos el avance de los que muchos de ellos llaman cabecitas negras. Son en su mayoría obreros, hombres y mujeres humildes oriundos de todo el país, dispuestos a llegar al centro del poder. En la Casa de Gobierno, el presidente de la Nación, Edelmiro Farrell, y el ministro de Guerra, el general Eduardo Ábalos, reciben los continuos informes de la policía, dando cuenta del desarrollo de los acontecimientos. Con la llegada de la noche, mientras la Plaza de Mayo se ilumina con antorchas improvisadas, Perón se entrevista con Farrell en la residencia presidencial, desde donde se dirigen juntos, tras 40 minutos de reunión, a la Casa de Gobierno. La multitud que lo espera en la plaza y sus alrededores es imponente.
Aquella noche del 17 de octubre de 1945, varios cientos de miles de personas están dispuestas a quedarse en la plaza hasta que su nuevo líder salga al balcón. Es el comienzo de una nueva era en la historia argentina. Bueno, hay un pequeño videito sobre el 17 de octubre. El 17 de octubre tiene dos consecuencias fundamentales para nuestra historia, ¿no? O sea, si alguien tuviera que preguntar dónde nace el peronismo nace el 17 de octubre de 1945, ¿no? Y el 17 de octubre va a marcar dos cosas. Primero, el nacimiento del peronismo. Y segundo, y no por ser segundo menos importantes, ¿no? El ingreso de la clase trabajadora, ¿no?, a la vida política del país, ¿no? Y este ingreso no se da de cualquier forma, ¿no? ¿Por qué? Y ahora lo vamos a marcar. ¿Por qué? Porque antes del 17 de octubre hay partidos, ¿no?, que dicen representar a los trabajadores, como el Partido Comunista, como el Partido Socialista, y estos partidos, de alguna manera, se podría decir, bueno, pero los trabajadores ya habían ingresado, son legales en su momento, algunos hasta se presentan en elecciones. Dicen, bueno, pero los trabajadores ingresaron a la vida política del país a partir de estos partidos. La realidad es que no, es que estos partidos, si bien decidan representar a los trabajadores no en su mayoría se habían sentido interpelados por estos partidos. Pero más allá de eso, lo que a mí me interesa marcar es que el ingreso de la clase trabajadora a la vida política del país no se da en el marco de formar un partido político, sino que se da en un marco que, la verdad, hasta el día de hoy nos caracteriza como argentinos, ¿no? A algunos les gusta, a algunos no les gusta, a algunos les gusta a veces, a otras veces no, que es la movilización. Y cuando hablamos de movilización, hablamos directamente de copar la calle, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ocupar la calle y generar una movilización hacia un centro de poder bastante concreto, ¿no?, que es la Plaza de Mayo, ¿no? Esto que hoy en día, durante los periodos de crisis o periodos, digamos, de convulsión política, está tan presente en la historia de nuestro país, ¿no? Y cuando no hay convulsión política también, qué sé yo, porque hay fechas puntuales en las cuales se generan movilizaciones que tienden a reeditar ese rito de marchar hacia la Plaza de Mayo, qué sé yo, se me ocurre el 1 de mayo, en algunos sindicatos van hacia la Plaza de Mayo, se me ocurre el 24 de marzo, ¿no?, el día que se conmemora el Día de la Memoria. Bueno, esto nace el 17 de octubre, como algo masivo, como algo furtivo, ¿no?, y como algo que se hace no solamente para manifestar, sino para cambiar el curso de los acontecimientos políticos del país. Y lo importante del 17 de octubre es que realmente genera eso. Cambia el curso de los acontecimientos políticos del país. ¿Por qué? Porque el 17 de octubre, en términos más puntuales de ese momento histórico, genera dos cosas, ¿no? Una, el fin de la dictadura. Y la libertad de Perón. Y por otro lado, ¿no?, la otra cara de esto, ¿no?, un nuevo periodo democrático, ¿no?, que va de 1946, cuando el peronismo llega al poder por el vía de los votos, hasta 1955. ¿Por qué hasta 1955? Porque en el 55 va a pasar lo mismo que le pasó a Irigoyen en el 30, un golpe de Estado. No andamos a los golpes de Estado porque después, cuando volvamos, vamos a tener una clase especial sobre eso.
¿Vamos bien? Somos 11. Luis, ¿se escucha mejor ahí? Vos que planteas que se escuchaban dos voces. Bueno, entonces, ya en 10 minutos la idea ya así cerrando, y después vemos cómo nos juntamos con el Meet. Bueno, entonces, el 17 de octubre, Pare, ¿no? Hace nacer al peronismo y a este Estado. Entonces este Estado va a estar signado por la movilización. ¿Se acuerdan que todo esto arrancó diciéndoles todos los tipos de estados que vimos están condicionados por cómo nacen? Decía, el Estado oligárquico nace con la represión al federalismo y la guerra del Paraguay. El Estado radical nace con los levantamientos radicales y la revolución del 90, etcétera, etcétera. Y el peronismo nace, el Estado peronista, nace de la movilización de los obreros en el 17 de octubre de 1945. Entonces, esto va a condicionar el peronismo. Por eso yo les pongo breve historia de los orígenes del peronismo en la clase. Porque si no sabemos eso, no vamos a entender. Porque este Estado empezó a generar un montón de condiciones que van a acercar a la población a ciertos derechos, como no había pasado en los estados anteriores. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver qué pasa cuando el peronismo llega al poder, ¿no? Condicionado con esta movilización de los trabajadores, y en qué va a cambiar el peronismo al Estado. Porque acá vuelvo a remarcar, porque capaz siempre está bien remarcarlo. Lo que nosotros estamos viendo en los movimientos históricos, peronismo, radicalismo, pero lo que estamos viendo puntualmente es que estos movimientos dejaron huellas en el Estado argentino que siguen hasta el día de hoy, ¿no? Cosas que perdón, cosas que si sos peronista, radical, de derecha, de izquierda, de arriba, de abajo, no importa, ya no se discuten. Te podés hacer el OPA y no hacerla, pero están, por ejemplo, todos estos derechos que nosotros vimos, ¿no? Que se lograron durante la gestión de Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión, y muchos que se van a conseguir durante la gestión del Estado peronista durante esta época, están incluidos en nuestra Constitución en un artículo que es el artículo 14 bis. No es una ley, es la ley fundamental, la Constitución. Por eso hablamos de una reforma del Estado perdurable. Bueno, primera característica. Vea cómo vamos. ¿Vamos bien? Se corta, ¿no? Un poco. Sí se escucha. Buenísimo, Luis. Hola, Vanessa. Hola a todos. Se va cortando un poco porque, bueno, porque el profe tiene una calidad de internet no demasiado buena. Vamos, vivimos lejos. Entonces, seguimos. Empezamos a ver las características. Y con esto vamos a ir, esto nos va a ir ayudando a llegar al final. Las características del Estado peronista, entonces, habíamos dicho que son la relación del Estado de la sociedad, la legislación social y laboral, la reconfiguración del Estado, ¿no? Y la intervención del Estado en la economía. Vamos a ver entonces la primera, ¿no? La relación Estado y sociedad. No, perdón, esta no es esta es la última. Vamos a ver la primera. La intervención del Estado en la economía. La intervención del Estado en la economía. ¿Cómo era la economía antes de que el peronismo llegara a ser gobierno? ¿No? Económico, claro, que es el modelo agroexportador. Bueno, durante el peronismo, ¿no? El peronismo nace de la crisis del modelo agroexportador. Entonces, se termina el modelo agroexportador, como lo conocíamos. ¿Qué pongo como lo conocíamos? Porque no quiere decir de que ya no vamos a exportar más. No, sí, la Argentina va a seguir exportando y va a seguir siendo el ingreso principal del Estado, ¿no? El Estado peronista se sigue sosteniendo con la exportación de materias primas. Pero ya no es el Estado el modelo que orienta la economía. Y se va a pasar a un modelo, ¿no? De desarrollo. Se inicia un modelo de desarrollo industrial. Este modelo de desarrollo industrial, que lo vamos a ver más adelante con profundidad, es un modelo que se inicia en 1930, ¿no? Que cobra fuerza con el peronismo
cobra fuerza con el peronismo, que ahora vamos a ver con qué puntualmente, y que sigue perfilándose, que de alguna manera se sigue desarrollando en nuestro país hasta 1976. Si a alguien le suena la fecha 1976 es una fecha, es la fecha del golpe de Estado, el 24 de marzo de 1976, por eso conmemoramos esa fecha. El 24 de marzo de 1976, el golpe de Estado le pone fin a un desarrollo, un modelo industrial que se venía desarrollando en nuestro país ya desde la década del 30. Entonces, la intervención del Estado en la economía tiene un objetivo puntual durante el peronismo, que es fortalecer el desarrollo de la industria nacional. El peronismo quiere desarrollar un modelo industrial. ¿No? Y para esto necesita desarrollar la industria pesada, ¿no? Que es máquinas, metales, ¿no? Ingeniería nacional. ¿Por qué marco industria pesada? Y bueno, porque yo les decía, el proceso de industrialización no se inicia con el peronismo, se inicia ya en la década del 30, ¿no? Pero en el 30 la industria que se va a desarrollar principalmente es la industria del sector primario, servicios y alimentación, ¿no? Y ropa, perdón, ¿no? Y textil. Por eso, digamos, por ejemplo, Alpargatas Textil, si tengo alguno que le suena, yo siempre lo nombro porque tuve el orgullo de trabajar ahí. Fue una de las primeras grandes industrias cuando empezamos a desarrollar la industria en nuestro país. La industria textil. Entonces, ¿y qué hace para hacer esto? ¿No? ¿Y qué hace para hacer esto? Bueno, para desarrollar la industria nacional, ¿no? Lo que hace es un proceso de nacionalización de la economía. ¿Qué quiere decir esto de nacionalización de la economía? Bueno, principalmente nacionaliza, es decir, estatiza, algo que últimamente están en boga porque se están discutiendo algunos nuevos proyectos de estatización. Puntos claves de la economía. No me pongo el acento porque pierdo mucho tiempo. ¿Cómo cuáles? Puntos claves como cuáles, ¿no? ¿Por qué no aparece? Ahí está, puntos claves. ¿No? Bueno, un punto fundamental de la economía es, por ejemplo, el ferrocarril, ¿no? El ferrocarril, ¿no? La producción de luz y energía, ¿no? La producción, el agua, ¿no? El petróleo, que ya lo había intentado nacionalizar Irigoyen, ¿se acuerda? Y que se lo habían bochado en el Congreso. O sea, cuestiones fundamentales ¿en función de qué? Y bueno, porque ahora todo esto lo tenemos que articular en beneficio, en desarrollo de la industria nacional. Entonces necesitamos un ferrocarril, ¿no? Que traiga las materias primas a los lugares industriales que van a estar en Buenos Aires principalmente para que se fabriquen ahí. Una luz y una energía que produzca en función del desarrollo de las fábricas y la industria. Un agua que también esté orientada y que facilite el trabajo industrial. Y obviamente un petróleo, elemento fundamental de la sociedad industrial, que esté en función no de la exportación de crudo, sino principalmente de la producción de crudo en la Argentina. Entonces, el peronismo comienza, para fortalecer la industria, un proceso de nacionalización de la economía, ¿no? De estatización de puntos estratégicos de la economía. ¿Y por qué hace esto? Bueno, porque el peronismo sostiene, ¿no? Sostiene que
para que la Argentina sea independiente, hay que alcanzar una especie de independencia económica, ¿no? Y para alcanzar una independencia económica es necesario alcanzar un desarrollo industrial. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, porque según la lógica del peronismo, el peronismo, que obviamente si nosotros todas estas cosas que estamos viendo así apurados, son cosas que tienen que contextualizarse, ¿no? Hoy en día no sería tan simple. Pero en esta época lo que plantea el peronismo es que el modelo agroexportador tenía un problema, que era muy dependiente, demasiado dependiente de Europa. Demasiado dependiente de Europa. ¿Por qué? Y bueno, básicamente porque nosotros vendíamos las materias primas a los precios que Europa ponía y dependíamos de los productos que en Europa se producían para vestirnos, comer, andar, etcétera, etcétera. Cuando en la década del 30 hubo una crisis mundial y Europa dejó de comprar y de vender, nosotros nos vimos en una crisis profunda, muy profunda. Y ahí se demostró que el modelo era demasiado dependiente de Europa. Entonces, para generar económica, había que generar un desarrollo industrial. ¿Qué países son los que tienen el desarrollo industrial y tienen dependencia económica? Casualmente, los países europeos. Entonces, ¿quiere decir que el peronismo quería que fuéramos como Europa? No, queríamos que fuéramos un país capitalista con desarrollo industrial, no un país capitalista con solamente un desarrollo agrario. ¿Vamos bien hasta ahí? Estatización de los factores de la producción. Muy bien, Luis. Petróleo, ferrocarril. Excelente, Luis. Chicos, ¿vamos bien hasta ahí? Díganme. Hola, algo. Bueno, buenísimo. Seguimos, quedan 10 minutos. En 10 minutos ya cerramos. Entonces, acá tenemos la intervención del peronismo en la economía, que es una intervención lisa y directa, ¿no? Porque esto requiere leyes, ya estatizaciones, interventores. Es decir, hay una intervención fuerte del Estado. Que es un debate fuerte con la corriente política del liberalismo económico. Porque el liberalismo económico dice que el Estado no tiene que intervenir en la economía. Que el Estado, cosa que no quiere decir que en el liberalismo el Estado no intervenga, quiere decir que en el liberalismo el Estado interviene facilitando que las empresas privadas crezcan, y dicen que con el crecimiento de las empresas privadas crece un país. Y el peronismo está, digamos, de alguna manera en otra corriente política económica que propicia una mayor intervención del Estado y que dice que para que la empresa privada crezca, el Estado tiene que tener una mayor intervención y control. ¿Por qué? Porque el Estado nacionaliza esto, pero no nacionaliza las fábricas, ¿no? La fábrica textil, la fábrica de alimenticia, las primeras fábricas de auto que aparecen en esta época, que no habíamos tenido antes, o las primeras fábricas industriales metalúrgicas que hacen aviones, ¿no? Porque en esta época empezaron a fabricar hasta aviones en la Argentina. No son de todas estatales, la mayoría son privadas. Lo que hace el Estado es facilitarles el trabajo para que se desarrolle. ¿Se entiende? Bueno, en términos, entonces hasta acá, en términos de garantizar los derechos. Bueno, el Estado entonces empieza a tener un mayor rol en la intervención de garantizar derechos. ¿Vamos bien? A ver. Sí. Igual seguramente se les va a trabar un montón de veces, chicos, no se preocupen. No preocuparse. Relación Estado-Sociedad, Estado de Organización de Derechos, Estado de sectores populares. Bueno, entonces, vamos a seguir en clave lo que estamos viendo. Hasta acá no vimos el primero, no fuimos porque fue el primero que abrí. El primero que vimos fue entonces este que tenemos acá, que dice la intervención del Estado en la economía. Transformación del modelo económico, industrialización y nacionalización de la economía. Vamos a ver entonces ahora la relación del Estado y la sociedad, ¿no? La movilización social, la relación obrero-patronal, nuevos proyectos educativos, la salud y la seguridad. Este es más complejo, pero bueno, vamos a intentar explicarlo lo más brevemente posible. Hay la necesidad de garantizar nuevos derechos sociales durante el peronismo, ¿no? Y estos derechos sociales los vamos a dividir entre los derechos laborales, ¿no?
y los derechos sociales en general, que tienen que ver con el acceso a la salud, ¿no? La educación, ¿no? Y la asistencia social, ¿no? Entonces, en relación a los derechos como el acceso a la salud y a la educación, se puede decir que el peronismo continúa y profundiza algo que ya había iniciado el radicalismo, que es el Estado va a poner más plata en salud y en educación. Se van a construir, el periodo del peronismo hasta ese momento de la historia es el que más construye hospitales. Tenemos los modelos, digamos, de los grandes hospitales del conurbano, ¿no? Esos grandes sanatorios que tienen todas las especialidades, bueno, son construidos durante este periodo. Y en la educación tenemos dos cuestiones: construcción de escuelas públicas y también la construcción de una universidad, que es la Universidad Obrera. La Universidad Obrera, que hoy existe todavía, pero no tiene ese nombre, sino que es la UTN. ¿Por qué se crea esta universidad? Bueno, ¿y por qué se le pone este nombre? Porque esta es una universidad que está pensada en función de lo que yo les expliqué anteriormente. No por nada arranqué por ahí. Que es una universidad donde van a ir sectores de la clase trabajadora a formarse como técnicos o como obreros calificados. ¿Por qué? Porque la Argentina industrial necesita obreros que sepan manejar máquinas complejas, que sepan desarrollar, que estén capacitados en tecnología, etcétera, etcétera. Necesita ingenieros. Entonces por eso se crea esta universidad. Y por eso perdura hasta el día de hoy. Con otro nombre, que es la Universidad Tecnológica Nacional. Pero la Universidad Obrera se crea con el fin de fortalecer un acceso público y gratuito de un sector popular para que fortalezca el desarrollo industrial. Y el último punto es la asistencia social, ¿no? Un tema de más discutido en nuestro país, ¿no? La palabra que primero podemos hacer esto es quizás planes sociales, ¿no? Aunque la asistencia social no es para nada solamente planes sociales, sino que la asistencia social básicamente es lo siguiente: que el Estado interviene en la vida de sectores sociales que tienen un desarrollo material inferior al básico, ¿no? Y lamentablemente eso en la historia todavía existe, ¿no? Y inferior al básico es garantizar derechos de salud, de trabajo y de educación, ¿no? Entonces el Estado te puede garantizar salud y educación, pero si el trabajo es mal remunerado, entonces ahí siempre hay un derecho que va a estar vulnerado. Entonces el Estado tiene, según el peronismo, tiene que intervenir en ese sector. El Estado no interviene directamente, ¿no? Interviene en términos de asistencia, pero sí una organización que, si bien no es del Estado, va a estar directamente asociada con el Estado, que es la Fundación Evita, ¿no? Y ahí tenemos el papel de Eva Perón y su cercanía con los sectores populares, ¿no? Eva Perón, que por eso le puse una imagen acá. Eva Perón desarrolla la Fundación Evita por la siguiente, voy a contar muy brevemente. Había una sociedad que se llamaba la Sociedad de Beneficencia, que todavía existe, que donde todas las damas de honor de los sectores altos juntaban plata una vez por año, a fin de año, en Navidad, y repartían pan dulce o cosas a los pobres. Bueno, y a Evita no la aceptan en esa fundación porque Eva Duarte es la primera dama que no proviene de esos sectores. No es el momento de profundizar la vida de Eva Duarte, pero Eva Duarte de Perón es una de las pocas personas que llega al poder político y viene directamente de una familia humilde de la provincia de Buenos Aires. Entonces, por eso no la aceptan, ¿no? La consideraban como alguien inferior, como una cabecita negra, como se nombra en el video que vimos recién. Entonces ella desarrolla, con la ayuda de Perón y de la CGT, la Fundación Evita. La Fundación Evita no funciona con recursos del Estado, sino que la Fundación Evita funciona con recursos de la CGT y de las empresas, ¿no? Es decir, de los trabajadores que tenían que donar, ¿no? Optativamente un porcentaje, que era un 1% de su salario, a la fundación, y las patronales optativamente, pero para tener el visto bueno del gobierno, mejor hacerlo, donar parte de sus utilidades a la Fundación Evita. Y la Fundación Evita entonces repartía pan dulce, repartía cosas a los sectores más vulnerables, pero también organizaba torneos, campeonatos, organizó infinidades de centros de jubilados. O sea, se encargó principalmente de
la infancia y la tercera edad, y también esa asistencia no era solo material, sino también cultural, ¿no? Por eso organizar campeonatos de fútbol juveniles, organizar actividades para la tercera edad, todo eso, digamos, se hacía desde la Fundación Evita. Y ahí tenemos entonces, de eso se trata la asistencia social durante el peronismo. Y por otro lado, los derechos laborales, ¿no? Derechos laborales. Que esto ya se había iniciado, ¿no? Antes de que Perón llegara al gobierno, como lo habíamos visto antes cuando él estuvo en la Secretaría de Trabajo y Previsión, pero durante el peronismo se transforma en ley. De hecho, el peronismo cambia la constitución. Hay una constitución peronista del año 1949, en donde el artículo 14 bis, que yo les comenté, que hoy está en la constitución, estaba dividido en casi 3 o 4 puntos de la constitución, ¿no? Porque el 14 bis habla del acceso a la salud, a la educación, el trabajo, bueno, todo eso eran puntos diferentes en la constitución del 49. Claramente, en el 55, cuando cae el peronismo por un golpe de estado, la constitución del 49 se deja de lado. Entonces, los derechos laborales van a pasar a ser ley y se van a profundizar, ¿no? Entonces, aguinaldos, salud, vacaciones pagas, derecho a organizarse sindicalmente, va a ser algo que va a estar legislado por el Estado. Y esto da una pauta muy importante, que es el rol central, ¿no?, de la CGT, que cualquier cosa, el rol central de la CGT durante el periodo peronista. Es decir, la CGT va a tener mucho poder, entre comillas, durante el peronismo. Los sectores trabajadores van a estar de alguna manera empoderados. Es decir, ser obrero durante el peronismo implica mirar a tu patrón muy diferente que como miraba un obrero a su patrón en la época del radicalismo o de la oligarquía. O sea, ¿por qué? Porque el obrero sentía que tenía un sindicato fuerte y que ese sindicato fuerte tenía el aval y el respaldo del Estado. Siempre en función de fortalecer el proyecto industrial. Si alguno se iba del plato con algún pedido muy extravagante, el Estado lo frenaba. Pero, digamos, estamos hablando de que se pasó de tener que trabajar 12 horas como mínimo a las 8 horas reglamentarias, a que se le paguen las horas extra, a tener aguinaldos. Y acá yo les voy a mostrar una imagen que para mí simboliza el empoderamiento de la clase obrera. A ver si la encuentro. Peronismo, clase obrera, Mar del Plata. A ver si aparece. Severa, vacaciones. Está en... Siempre la pongo, pero no. Acá está, miren esta imagen. Esta imagen para mí es muy simbólica de esta época. ¿Por qué? Porque esta imagen de una Mar del Plata quizá bastante parecida a la que la conocemos hoy en día. Bueno, Mar del Plata era la cuna de la creme. La cuna de la creme en la Argentina. Y era un lugar, un balneario para la gente de clase alta. Durante el peronismo, cuando las vacaciones se hacen legales, se legalicen, no se hace legales, digamos, sino que se hacen derecho de la clase trabajadora, el obrero empieza a irse de vacaciones. ¿Y a dónde se va a ir de vacaciones? Se va a querer ir de vacaciones donde supuestamente era el mejor lugar en Argentina. ¿Por qué no? ¿No? Como todo el mundo. La igualdad pasa no solamente porque todos tengamos lo que nos hace falta, sino también porque todos tengamos la capacidad de elegir lo que queremos en las mismas condiciones. Hayas nacido en la clase social que sea o en el lugar donde esté. Si no, no hay igualdad. O sea, esa idea de que si sos pobre tenés que conformarte con cosas pobres, eso es parte de la desigualdad, no de la igualdad. Entonces, este asesor se quiere ir de vacaciones a Mar del Plata en esta época, y esta foto de alguna manera relata eso, relata cómo Mar del Plata se empieza a llenar de los cabecitas negras. Esto cualquier cosa. ¿Dónde está la foto? La bajé recién, no la encuentro. Bueno, acá se ve bien.
¿Vamos bien hasta ahí? Perfecto. Se cometieron leyes los derechos humanos, exactamente. Bueno, entonces, a ver si acá. Entonces, fíjense, en esta imagen podemos relatar lo que es el rol que van a empezar a cumplir ciertos sectores que antes estaban negados. Fíjense como acá la mayoría de la gente está tostada por el sol, pero también son morochos porque los sectores populares no somos rubios de ojos claros, ¿no? Obviamente también lo hay, pero lamentablemente en nuestro país y en América Latina la cuestión de la pobreza está directamente relacionada con el racismo. Entonces, y fíjense, acá un señor pelado, gordito, una señora también robusta. ¿Por qué robusto? Sí, porque son obreros y durante... Esto es una ficha de campaña del peronismo, ¿no? De propaganda peronista. Porque como son obreros, son fuertes, el obrero es fuerte, porque tiene en sus brazos la fortaleza del desarrollo económico de la patria, y son gordos porque están bien alimentados, porque tienen, y los hijos son felices, porque tienen derechos garantizados. ¿Se entiende? Y atrás está el hotel que se inaugura durante el peronismo para que lo use los trabajadores, ¿no? Y hay una playa llena porque todo el mundo tiene derecho a irse de vacaciones. Fíjense todo lo que podemos relatar y marcar con una imagen nada más, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, cómo los derechos laborales se hacen efectivos. Y vamos a poner los últimos derechos, que son derechos políticos. ¿No? Y esto lo vamos a relacionar también con con el punto que habla de la reconfiguración del Estado, ¿no? En donde ponemos que hay una reformulación política del Estado. ¿Cuáles son?